Hola, buenas tardes, estimados alumnos y estimadas alumnas que me estáis viendo. Bueno, pues hoy vamos a hacer un concurso, ¿vale? Vamos a ver el tema 9, el de Fundamentos Básicos, Derecho Patrimonial, y una parte nueva que está solo en el libro de este año de 2022, que han puesto nueva, que es el daño, ¿vale? Entonces, he organizado un concurso, vamos a hacer un concurso a ver quién hace el mejor esquema sobre el daño. Al final del tema tenéis un ejemplo de un esquema que hice yo sobre los derechos reales. Y os dejo a vosotros que hagáis en un Word, en un documento de Word, hagáis un esquema sobre el daño. El mejor esquema me lo mandáis a este correo electrónico, magorbem@gmail.com, y el mejor esquema con los mejores colores, palabras clave mejor elegidas, pues quien haga ese mejor esquema, pues tendrá un premio, que aparte de que le publicaremos, y todo el mundo verá que ese es si quiere dar su nombre o quiere dar un nick o quiere dar solamente su nombre en lugar de todos sus datos, pues su nombre, me enviáis aquí a mi correo electrónico y el elegido, pues me pondré en contacto con él y el que gane, pues le regalaré mi libro, La soberanía morbosa, se lo mandaré a quien haga el mejor esquema, sea de regalo, se lo dedicaré, ¿vale? Y regalaré, pues, mi libro a quien haga el mejor esquema. Así que mucho ánimo, tenéis desde hoy hasta el 27 de abril para enviarme vuestras propuestas, ¿vale? Además de estudiaros una parte del tema que va a caer en el examen seguro, en test o en pregunta corta, que va a ser el daño, además de eso, vais a poder participar en un concurso, vais a poder aparecer vuestro esquema aquí para que todos vuestros compañeros puedan aprender bien esa parte tan importante de este tema y además pues podéis llevar mi libro, ¿vale? Así que os animo a participar. Y bueno, pues nada, vamos a continuar con el tema 9, la parte que nos quedaba, y pues vamos a comentar, ¿vale? Creo que nos quedamos vimos este pequeño esquema sobre los derechos reales en una cosa propia, pues se llaman propiedad, ya lo vimos, y en cosa ajena, pues se podían clasificar en función de el uso o disfrute, entre los que estaban servidumbre, usufructo, uso, habitación, censos, enfiteusis y superficie. Luego estaban los derechos reales en función de garantía, ¿vale? De que se utilicen de su uso como garantía o de su función como garantía, ¿vale? Y aquí tenemos la prenda y la hipoteca. Vamos a ver estas dos, esto lo vimos ya, servidumbre, usufructo, uso de habitación, enfiteusis, derecho de superficie, los vimos ya el último día, lo podéis ver en el vídeo del último día, y nos quedamos en los derechos reales en función de garantía. Aquí tenemos dos que más conocidos, ¿no? La prenda y la hipoteca, ¿vale? Incluso esto fue pregunta de test. ¿Cuáles son la clasificación de los derechos reales en función de garantía, prenda e hipoteca? Pues bien, su titular tiene un derecho sobre la cosa ajena con la finalidad de ¿qué? Pues de garantizar el cumplimiento de una obligación. O sea, somete un derecho real a una carga que es esa función de garantía, a que va a cumplir una obligación derivada de una relación crediticia de la que esa garantía, ese bien es garantía. Se suele decir que los derechos reales en garantía son en realidad derechos accesorios a otros de carácter principal. Lo principal suele ser un préstamo de consumo o mutuo, un préstamo de dinero como consecuencia de garantizar su devolución del capital prestado, y el deudor ofrece al acreedor una garantía real, pues que puede ser el propio edificio, el propio inmueble, ¿verdad?, que se quiere hipotecar, y de igual o superior valor. ¿Para qué? Pues para garantizar que va a cumplir esa obligación. Para el bien en sí mismo, esa garantía es una carga. Por eso decimos que un titular tiene los plenos poderes sobre su propiedad cuando está libre de cargas. Si yo tengo un bien que tiene una hipoteca, un derecho
de garantía sobre ese bien, pues hombre, mis derechos reales sobre ese edificio, pues no son plenos, ¿no? Porque no está libre de cargas, ¿vale? Tiene una carga que es la hipoteca. No es pleno, es un poco más limitado. Bueno, vamos a ver el derecho de prenda. El derecho de prenda, pues está en el artículo 1863 y siguientes, es un derecho real de garantía que recae sobre bienes muebles. Supone el desplazamiento de la cosa, algo muy importante y diferencial. El desplazamiento de la cosa, la cosa que pertenece al deudor y va a ir a manos del acreedor. El titular del derecho, o sea, el acreedor puede retener la cosa hasta que pague el crédito. Si mientras el acreedor la retiene la prenda, el deudor contrajese otra con él, otra deuda exigible antes de haberse pagado la primera, pues se podrá prorrogar esa retención hasta que pague ambos créditos, aunque no se hubiese estipulado la sujeción de la prenda a la garantía de la segunda deuda. A ver, si veis uno de los programas como es la Casa de Empeños, pues va uno allí con un objeto histórico o antiguo o no nuevo y le pregunta, Rick, oiga usted, ¿quiere venderlo o empeñarlo? ¿Vale? Pues la prenda sería lo que conocemos como empeñar un objeto, ¿no? Eso sería con un establecimiento mercantil que se dedica a eso, ¿no? La casa de empeños, el empeño. La prenda es básicamente eso, empeñar un objeto. Voy a la casa de empeños y digo, buenas, quiero empeñar esta espada, por ejemplo, ¿no? Que dicen mucho. En lugar de vendérsela, la quiero empeñar. Entonces, ¿qué supone? Que desplazo la espada desde el deudor, que voy a ser yo, al acreedor. El acreedor, pues, puede retener la cosa, me va a dar un crédito. Si pide otro crédito, va a seguir reteniéndola, aunque no lo estipule, pero se acumula, es acumulativo, se acumula ese crédito y, en definitiva, pues bueno, estoy empeñando un objeto mío o que en castellano pues se diría pues que yo en lugar de empeñarlo, pues yo lo dejo en prenda, ¿no? ¿Verdad? En prenda. Por eso es el derecho de prenda. Pero bueno, coloquialmente le llamamos como empeñar, ¿no? Empeñar un objeto. Por eso está bien que lo asociéis a empeñar porque veréis que se trata de un mueble, no de un inmueble. No puede empeñar un inmueble, sería otro tipo. Entonces, lo que hago es empeñar un mueble, ¿verdad? Una espada, por ejemplo. Bueno, otro derecho real en función de garantía, la hipoteca. El derecho de hipoteca está en el artículo 1874 y siguientes, y este recae sobre inmuebles. Bueno, ya lo conocemos, y no se exige el desplazamiento de la posesión de la cosa, lógicamente. No exige el desplazamiento. Son las dos diferencias con la prenda o con el empeño, ¿no? Nosotros, en la casa de prendas, la casa de empeños, ¿no? Pues bueno, pues la hipoteca pues recae sobre bienes inmuebles y no exige desplazamiento de la posesión de la cosa, ¿vale? Tenemos que empezar a distinguir entre propiedad y posesión. ¿Qué se ofrece en garantía? Las personas a cuyo favor se establece la hipoteca tienen derecho a exigir el otorgamiento e inscripción en documento en que haya de formalizarse la hipoteca, esa escritura, ¿no? El que tiene a su favor la hipoteca tiene derecho a pedir que se haga en escritura pública, ¿verdad? La hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes a los que se impone cualquiera que sea su poseedor, el cumplimiento de la obligación para garantizar la seguridad que fue constituida. Es decir, pues como se asocia al inmueble, esa hipoteca es una carga, lógicamente, para el inmueble, y si yo transmito el inmueble, pues tendré que solventar la carga o también se puede subrogar, si quiere, el nuevo comprador en esa carga. También se puede subrogar en ese tipo de derecho, ¿verdad? Bueno, vamos al concepto ya de patrimonio. Pues bueno, patrimonio tiene varios significados, su raíz etimológica es patrimonium, sentido originario, pues un conjunto de bienes que pueden ser objeto de herencia, pueden ser objeto de mortis causa, o puede ser, bueno, es un patrimonio, un conjunto, ¿verdad? Al fin y al cabo, ya en derecho romano se definió como un conjunto de bienes
propios pues, de una persona, ya sea natural o jurídica. Es decir, una persona física o un ente que tenga reconocida su personalidad. Pues bueno, el patrimonio con independencia del título de adquisición, es decir, al margen de la causa que como se haya adquirido, ya sea inter vivo, o sea mortis causa, o sea por herencia o por legado, por donación, por rentas de trabajo, porque me toque la lotería, ¿verdad?, por azar, pues bueno, independientemente de la adquisición se realice por título oneroso, gratuito, por prestación, como sea, pues bueno, podemos obtenerlo, ¿no? Es un conjunto de bienes que podemos obtener. Dicho conjunto de bienes son patrimoniales cuando son susceptibles de estimación, es decir, que se pueden cuantificar económicamente. Eso significa que son patrimoniales. Lo patrimonial así se opone a lo meramente moral, que es aquello que no puede ser objeto de una cuantificación estricta, basada con unos parámetros objetivos y que depende de concretos, concretos supuestos subjetivos. Por ejemplo, no sé, ¿cuánto vale mi gato? Pues no lo sé. Para mí, por ejemplo, no tiene valor mi gato, ¿vale? Pero a lo mejor antes, cuando podían venderlo en tiendas de animales, pues tendría un valor. Pero para mí no tiene valor. Bueno, el concepto jurídico de patrimonio, pues definitivamente es un concepto fundamental para el derecho privado, porque desde el punto de vista práctico, y se define como un conjunto de bienes tangibles que pertenecen a un mismo titular. Esto es una concepción materialista, ya sabéis, pues que se trata de algo tangible, un mismo titular. Esta concepción materialista pues se opone o tiene como antagónica otra más espiritualizada, que sería un conjunto de relaciones jurídicas en las que una misma persona dotada de capacidad jurídica es al propio tiempo titular de un haz de derechos y un elenco de obligaciones. Es decir, aquí tenemos en cuenta todo. Los derechos, las obligaciones, que no sean tangibles, pueden ser intangibles, pueden ser otras cosas. O sea, este es un concepto más amplio, o más el espiritualizado es un conjunto de relaciones jurídicas. En esa concepción obligacional y no tan patrimonial de ese conjunto de bienes. El conjunto de relaciones jurídicas de contenido económico susceptibles de valoración pecuniaria, de las que es titular una persona física, jurídica, que actúa como sujeto activo o pasivo de los derechos y deberes que emanan, es un poco la definición más global que tenemos, ¿no? Esta es la más global que podemos hacer, la más jurídica que podemos hacer, ¿vale? Aquí vemos en esta definición dos elementos. Un conjunto unitario. ¿Por qué? Pues porque esto significa que son derechos y obligaciones, no elementos aislados, sino que forman parte de un conjunto. Este conjunto pues puede ser reconocible. Por eso tiene una naturaleza unitaria. Como conjunto se puede definir y se puede caracterizar, ¿no? Tiene una naturaleza unitaria y además de que el propio conjunto patrimonial representa una forma, todos sus elementos se encuentran afectados a un mismo fin. Luego tenemos que también otra nota característica, que este conjunto patrimonial es atribuido a un sujeto con capacidad jurídica para ser titular de relaciones jurídicas. O sea, un sujeto que tiene capacidad jurídica. Se trata de un derecho real, así podemos ver que el patrimonio es un derecho real que se afirma que el sujeto es titular del mismo. Se trata de un derecho de crédito, se afirma que el sujeto es el bien, el acreedor, o puede ser cuestión activa, o puede ser el deudor. Bueno, hay varias posiciones dentro de un patrimonio que se pueden adoptar. Ya sea una posición pasiva, en la relación crediticia, pues bueno, según la relación, pues podemos tener distinto papel, ¿no? O rol. El conjunto de bienes que conforman un patrimonio precisa, en todo caso, pregunta de test, la existencia de un titular. Hay un supuesto de muerte, si la persona es física o es jurídica que se extinga, entonces el patrimonio no desaparece, el patrimonio sigue ahí, la casa no desaparece, el dinero no desaparece y esto no desaparece, ¿no? Lo que ocurre es que hay una masa patrimonial que se transforma en una universalidad de cosas que tendrá el destino que las normas jurídicas le den, que le sean aplicables en cada momento. Y esto se denomina herencia yacente. Y se llama así, herencia yacente, hasta que se produce la aceptación. Cuando el heredero lo acepta, ya sea la administración pública porque no haya otros, o aún otros familiares, pues
hasta entonces se llama herencia yacente, porque yace hasta que la acepta un heredero. Bueno, y vamos ya con el objeto del concurso, que no es otro más que el concepto de daño. Aquí es donde tenéis que coger vosotros un documento de Word y ir haciendo vuestras flechitas, vuestros subrayados, vuestros colorines, donde pongáis las ideas más importantes para que en un Word, podéis ocupar un Word entero, ya sea horizontal, vertical, como queráis, para participar en este concurso y hacer un esquema sobre el daño. No me hagáis una foto porque entonces ya no será más complicado que a vuestros compañeros les sirva. Entonces, mejor un Word que podamos tocarlo y colocarlo bien en diapositivas. La cuestión es que tengamos un buen esquema de los que vosotros también hacéis sobre el concepto de daño. Así que la RAE nos dice, lo define, efecto de dañar. Y dañar lo define como causa, detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia. Pues ya ves, un amplio elenco con un denominador común. Todo daño ocasiona siempre un mal. Y este mal, pues, es sufrido por alguien. Persona, en este caso. Si es sufrido es por persona. Y o causado por algo. Entonces, si es causado por algo, pues será una cosa, ¿vale? Pues bien, procede decir sufrir cuando se ocasiona a una persona. Y es más adecuado causar cuando es sobre una cosa. Bueno, esto es un poco doctrinal, ¿vale? Yo tampoco voy a dar mi opinión sobre lo que pienso. Realmente lo que ocurre es que cuando una persona sufre un mal, deja de llamarse daño para llamarse lesión, ¿verdad? Pero bueno, eso es una práctica. La teoría se sigue llamando daño. Pero bueno, la doctrina o el libro lo explica así. Así que vamos a respetar la explicación del libro. Y vamos a seguir hablando de mal sufrido por alguien y causado, daño causado a algo. ¿Vale? ¿Para definir qué? Pues que los daños se pueden causar en cosas y en personas. ¿Sí? Puedo causar un daño a una persona, puedo causar un daño a una cosa. ¿Vale? Bien. El prestigioso lingüista Corominas nos dice que la voz daño se incorpora en la lengua española a principios del siglo XII, en el poema del mío Cid, bueno, pues cosas que pueden caer, nunca se sabe. El primer texto jurídico del castellano que utiliza la voz y su familia semántica fue el Fuero Juzgo, creado por el rey Fernando III, en el primer tercio del siglo XIII. El término se relaciona con que es dañoso quien causa daño, dañoso el que causa daño. Actualmente este conjunto de voces es plural, si bien está en desuso, así dañino, dañable, dañación, daño, dañoso. Ahí tienes ejemplos. El daño resarcible. Primera clasificación para vuestro test, para vuestro esquema. Resarcible es un adjetivo que dice la RAE que se puede o se debe resarcir. Eso es lo que definen resarcible. En el ámbito jurídico solo se clasifica resarcibles el daño que debe resarcirse, es decir, cuando puede reclamarse por vía judicial su reparación. Ahí hablamos de daño. Para definir el verbo resarcir, la reutiliza pues indemnizar, reparar, compensar. Esto es una triple definición. Y pues bueno, además son resarcibles los daños de realidades materiales, daños, perjuicios. Y también añade una consecuencia, el daño moral, que es el agravio, definido como la ofensa que se hace a alguien en su honra o en su fama con algún dicho o hecho. Pues aquí tenéis también la definición de daño moral. Por tanto, el concepto de daño resarcible tiene un doble contenido, pues cabe que sea daño patrimonial y daño no patrimonial o moral, ¿verdad? En síntesis, daño significa cualquier pérdida económica o perjuicio moral, ¿verdad? Ambos dos, según lo que sea, pues se pueden definir. Concepto, pues el sentido del daño requiere en sentido jurídico, el daño requiere un perjuicio ocasionado a una persona. Bueno, esto en la práctica le llamamos lesión. Ahora bien,
es preciso advertir desde el principio que ello no se debe confundir con el concepto de responsabilidad. Y es que esta noción no es unívoca, sino que presenta dos categorías fundamentales: la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que la responsabilidad penal, el derecho actúa siempre que hay una consecuencia delictiva, siempre que es objeto de delito o voluntad delictiva, como queráis, objeto de delito, voluntad delictiva. Pero esto no significa que tiene que haber, que haya una conducta penal, no significa que haya siempre un daño concreto o una acción criminal. ¿Por qué? Pues porque puede ser que al final, pues que se vaya a cometer un asesinato y al final no se consume. Pues entonces, al final no ha pasado, al final no lo he consumado porque ha habido tentativa o frustración, o sea, lo he intentado matar a alguien, pero no lo he conseguido. Bueno, pues no hay responsabilidad civil relacionada con la penal, ¿vale? O sea, no hay responsabilidad, no hay lesión o no hay responsabilidad penal que conlleve un perjuicio civil derivado de esa acción penal, ¿vale? Porque no se ha producido el daño, ¿entendéis? Lo que está diciendo es que para que sea el daño penal tiene que haber una voluntad de cometer un delito. Pero eso no significa que se haya producido, porque puede haber tentativa o frustración. Algunas conductas criminales tienen sanción penal, pero no provocan una responsabilidad con daños de carácter civil que sean resarcibles. ¿Por qué? Pues porque si ha intentado matar y no ha conseguido matar, pues no ha matado, ¿no? No hay un daño o una lesión que conlleve responsabilidades que tenga que solventar, ¿vale? Bueno, pues la responsabilidad civil puede ser consecuencia de un delito o de un intento de delito, ¿vale? Pero claro, ese intento no se produce. Simplemente os quiero explicar esto. La responsabilidad civil. La responsabilidad civil, lo primero que vamos a decir es que puede ser a consecuencia de un delito o puede ser a consecuencia de una obligación, ¿vale? De un incumplimiento de una obligación. La responsabilidad civil puede ser contractual, que es la derivada de un contrato, o puede ser extracontractual. ¿Cuál es la contractual? La derivada de un contrato, ¿vale? ¿Cuál es la extracontractual? Todas las demás que os podéis imaginar. Todas las demás que os podéis imaginar son extracontractuales, ¿vale? Es un poco el genérico. Pero bueno, dentro de la responsabilidad civil, no, en este caso, no derivada de la penal, porque la responsabilidad civil derivada de la penal, pues es eso, es las secuelas o daños que pueda tener una persona o una cosa derivada de un delito, ¿vale? Pero la responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual. Si yo voy conduciendo un vehículo, me estampo contra una valla, ¿vale? Pues tengo una responsabilidad civil, porque no, si no iba bebido, pues no es delito, ¿vale? Me he tenido un accidente, simplemente. Se me ha ido el volante. Pero esa responsabilidad civil no está derivada de una acción penal, no, una responsabilidad civil. ¿Es una responsabilidad contractual? No, no es relación contractual. Pero tengo una responsabilidad civil, sí, tengo que indemnizar al Estado de lo que he roto, claro. Pero entonces, ¿qué responsabilidad es extracontractual? Por eso, una de las clasificaciones también sería responsabilidad civil contractual y extracontractual. Pues bien, dentro de la civil se encuentra la contractual. Vamos a empezar por aquí, empieza el libro. Es decir, que provoca la obligación de resarcir que no surge de forma automática por el incumplimiento o por el accidente, sino que debe ser imputable al deudor. O sea, es un incumplimiento de un contrato, ¿vale? ¿Cuándo no es imputable al deudor? Pues cuando sea por caso fortuito o fuerza mayor. Entonces no se genera obligación de resarcir, ¿vale? El concepto de incumplimiento y no obligación encierra un conjunto de supuestos en el que el deudor no se ajusta exactamente al cumplimiento.
de lo pactado. Se produce incumplimiento cuando, si el deudor no cumple, como acordó, si cumple de forma distinta a la acordada o si cumple fuera de plazo. Pues son tres tipos de incumplimientos. Estos tres tipos de incumplimientos, ¿vale? Pues bien, el Código Civil Español aborda con carácter general las consecuencias de ese incumplimiento. Vamos a ver el artículo 1101. Dice, quedarán sujetos a indemnización de daños y perjuicios causados los que, en el cumplimiento de sus obligaciones, incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquellos. Pues eso, tenemos aquí las obligaciones por ser causados por el cumplimiento, ya sea, indemnización por daños y perjuicios, en caso de cumplimiento con dolo y negligencia o incumplimiento general, ¿vale? Se diferencia eso, ¿sí? ¿Lo veis? El incumplimiento con dolo y negligencia o morosidad, y por otro lado, el incumplimiento normal. Bueno, vamos a explicar esto. Mientras el dolo y la negligencia, si os fijáis aquí, el dolo y la negligencia, a ver, vamos a cambiar de color. Vale. Si os fijáis aquí, mientras el dolo y la negligencia, o esto no sé si se llama. Vale. Mientras el dolo y la negligencia o morosidad actúan como que imputación de mora, y bueno, ¿y qué es mora? Bueno, pues sí, resumiendo mucho, pues es un retardo injusto en el cumplimiento. Si tardo en cumplirlo, es un incumplimiento normal. Es un incumplimiento normal porque contravengo el tenor del acuerdo, ¿vale? Pero si el retardo es injusto, entonces puedo incurrir en mora. El dolo y la negligencia se incurren en la imputación de mora. Y la contravención, es decir, contravenir lo pactado, es simplemente un incumplimiento. El derecho positivo no da una noción expresa exacta de la reparación. Los artículos 106, 1106 y siguientes del Código Civil, ubicados de las obligaciones, contienen algunas normas de alcance de la responsabilidad contractual y la subsiguiente iniciación de daños y perjuicios. Esta regulación es un poco escasa, insuficiente, bueno, de los perjuicios y contempla solo la reparación por equivalente. Por algo equivalente. Es decir, te pueden reparar por el dinero, ¿no? El dinero que cueste, tú cuantificas ese daño y te reparan por equivalente económico de ese daño, por ejemplo. No tienen en cuenta sin establecer una reparación in natura. Claro, porque eso depende del tipo de bienes. Si alguien extravía la Gioconda, ¿cuánto tiene que reparar? ¿Cuánto tiene que indemnizar? ¿Cuánto vale la Gioconda? Claro, es que la reparación in natura es un poco compleja y subjetiva, ¿vale? Bueno, clases de daño. Vamos a las clases de daño. Tenemos el daño común o daño propio, ¿vale? El daño común es el perjuicio que puede experimentar cualquier persona por un incumplimiento contractual o por el acto dañoso extracontractual, ¿vale? El daño común es alguien que incumple un acuerdo, un contrato, o alguien que comete un acto que no es fruto de un contrato. Pues lo que os digo, pues yo me choco contra una valla, pues tendré que pagar la valla. Porque es un daño común. ¿Es un daño de un objeto de un incumplimiento de un contrato? No, pues simplemente se me ha ido el volante y me he roto una valla de un vecino. ¿Vale? Le he causado un daño a la valla. ¿Vale? ¿He causado lesiones que pueden ser objeto de responsabilidad civil? No. ¿He causado daño a una valla que causa responsabilidad civil? Sí. ¿Vale? Pues pago la valla y ya está. Daño propio. El daño propio es el sufrido por una persona, pero debido a sus
particulares circunstancias personales. Bueno, pues bien, vamos a ver. El incumplimiento de la obligación de entregar un vehículo que he comprado yo en el plazo pactado no me produce a mí un daño patrimonial. Si soy un particular normal y me voy a comprar un coche, tarda un poco, pues bueno, tarda, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Si yo soy un taxista, si yo soy un taxista y voy a comprar un coche no para mí, para el negocio del taxi, y resulta que tarda más tiempo, no puedo trabajar, si yo justifico que puede haber ingresado ese día X dinero, pues bueno, puede ser objeto de indemnización el incumplimiento contractual del compromiso o del acuerdo o del contrato, pues de no entrega del vehículo tal día. Vale, pues puede haber una indemnización por un incumplimiento contractual y es un daño propio. ¿Por qué? Porque sufre ese daño lo sufre una persona y tendrá que tener, bueno, es un perjuicio, es más que un daño o lesión, es un perjuicio, ¿verdad?, a sus intereses económicos. Es un daño propio a sus intereses económicos y bueno, pues este daño propio, ¿por qué? Porque es un taxista, o eso es propio, por sus circunstancias personales. Propio, circunstancias personales, ¿vale? Seguimos. Otro tipo de daño presente y daño futuro. Pues bueno, todo daño es posterior al menos a un instante en el tiempo. Aquella acción u omisión que lo provoca, pues suele ser el daño el daño suele ser la consecuencia de un hecho. Ese hecho, pues ya puede ser penal, civil, contractual y dentro del civil, contractual y extracontractual, ¿vale? Sin embargo, se denominan daños presentes o actuales y daños futuros. Estos daños actuales, ¿cuáles son? Pues el conjunto de daños producidos hasta el momento. ¿En qué momento? Pues desde el momento en que se dicta la resolución judicial o arbitral y se decide la responsabilidad y se impone por el juez la procedencia del resarcimiento. Es el momento, daño presente actual y objeto de resarcimiento. Daños futuros, ¿cuáles son? Pues son aquellos, desde el punto de vista del juzgador, aquellos en que el juzgador aprecie y reconozca que se producirán de forma ineludible con posterioridad a la sentencia, a la resolución judicial. O sea, son futuros desde la sentencia, a partir de ese momento. Por ejemplo, pues si se trata de lesiones físicas, el juez puede prever que haya una secuela y que esa secuela pues requiera continuos cuidados. Tratamiento médico, pues bueno, lo puede tener en cuenta. Los futuros no deben ser confundidos con los sobrevenidos. Los futuros es que el juez puede prever que esos daños en esa secuela pues van a tener efectos en el futuro y que tienen que ser tratados o indemnizados en el presente porque se van a continuar en el futuro. Son las secuelas, ¿vale? Pero esto no significa que haya sobrevenidos. No confundáis con los sobrevenidos, que podría ser otro tipo de daño aquí, ¿no? Dentro de los futuros, los sobrevenidos. O otra clasificación, los sobrevenidos. Estos son los que guardan relación con el hecho que se ha juzgado, que aparecen con posterioridad, pero que el juez no ha podido preverlos. Por ejemplo, una dolencia que ha sido evaluada correctamente en el momento de realizarse la sentencia, pero resulta que se produce consecuencia de esos hechos, pues de ese accidente, pues se produce de ese golpe en la cabeza que en principio no tuvo muchas consecuencias, de repente se agrava y se provoca una secuela añadida, un derrame cerebral. Imaginaos, y cada cosa fatal. Pues claro, aquí puede haber algo que se llama la reactivación del daño y que obviamente puede dar objeto a otra indemnización relacionada con esos mismos hechos, ¿eh? Pues bueno, la problemática es más discutible porque el contenido de los daños futuros, en tanto que de un punto de vista doctrinal como forense, se centra en debatir si estos daños se han producido, si hay una certeza, si el juez puede establecer una certeza de que se va a producir. Pues bueno, pues a veces es complicado. A juicio del autor del libro, pues el juez tiene que hacer un análisis de la verosimilitud de que puede haber una consecuencia
Pero bueno, pues, es muy difícil de que tenga una bola de cristal y sepa que puede ocurrir algo así, ¿no? Eso, pues nadie lo sabe. Bueno, otra clasificación del daño. El daño emergente y el lucro cesante. El artículo 1106 del Código Civil dice: la indemnización de daños y perjuicios comprende no solo el valor de la pérdida sufrida, sino también el de la ganancia que se haya podido dejar de obtener. O sea, daño emergente, la pérdida sufrida, y lucro cesante, lo que se haya dejado de obtener. La obligación de resarcir el lucro cesante incluye la obligación de dejar indemne al acreedor no solo de la pérdida real, sino también de lo que razonablemente, o que se pueda probar, podía haber obtenido si hubiese dado un correcto cumplimiento el deudor. La doctrina interpreta que los límites de esto están en el objeto de indemnización, tanto en la responsabilidad contractual como contractual. Pues bueno, todo depende del objeto, del daño, ¿no? Tanto el lucro cesante como el daño emergente depende del objeto. Pues lo que decimos, si el taxista pues tarda en darle el coche 3 días y era para su trabajo, pues lógicamente el daño emergente será el daño que tiene, pues que en ese momento no ha podido trabajar, y los días que no ha podido trabajar serán lucro cesante, lo que podía haber ganado si hubiera trabajado aproximadamente el cálculo estimativo que se podría hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que, pues, el Código Civil, ¿qué nos dice? Pues que tiene que haber como un par de circunstancias, ¿no? Primero, que resulte probado que el lucro cesante deriva de la consecuencia del incumplimiento. Y que además resulte previsible que no va a obtener ese beneficio, salvo que se trate de un incumplimiento doloso, en cuyo supuesto el deudor incumplidor respondería también del lucro cesante imprevisible. O sea, si se ha dejado de entregar el vehículo al taxista de forma dolosa para perjudicarle efectivamente a esa persona, pues también tendrá que hacerse cargo posiblemente del lucro cesante, no solo del previsible, también del imprevisible. Pues bueno, la realidad, fuera de la parte de la teoría, la realidad jurisprudencial ha tenido que ser muy exigentes con la reparación de estas eventuales ganancias frustradas, que son el lucro cesante. Y entonces, pues se han establecido una serie de sentencias en las que se establece cómo tiene que ser el lucro cesante. Pues tiene que ser probado, pues tienes que hacer una estimación de la tendencia de ingresos que ibas a tener con ese daño y, bueno, pues con esas previsiones y con esas características que te dice el Tribunal Supremo, pues bueno, pues tienes que probar ese lucro cesante, obviamente. Daño patrimonial y daño extrapatrimonial. Pues bueno, ¿en qué consiste la práctica? La valoración pecuniaria del perjuicio. ¿Cómo valoro ese perjuicio? Los perjuicios materiales, es decir, patrimoniales, son susceptibles de una valoración objetiva, mientras que los extrapatrimoniales es complicado su traducción a términos económicos. Es necesario saber qué se entiende por interés patrimonial, o sea, qué es el beneficio que representa o el interés que representa para una persona. Pues mira, serán bienes extrapatrimoniales aquellos que no son susceptibles de valoración pecuniaria ni respondan a una necesidad económica. Por ejemplo, que es lo que os decía de mi gato. Un bien extrapatrimonial es mi gato. ¿Cuánto vale mi gato? Pues para un comerciante valdrá X dinero, valdrá 100 o 200 euros o 50 euros o nada. Y para mí mi gato no tiene precio. ¿Por qué? Porque es un bien, bueno, ahora ya no es un bien, es un animal de compañía. Ya no son cosas, ¿vale? Pero bueno, mi gato es un bien exterior extrapatrimonial, si se puede considerar así, aunque ya no, pero no tiene una valoración económica susceptible fácilmente de valorar, porque mi interés patrimonial sobre el gato es subjetivo, ¿verdad? Porque la utilidad no es económica, mi interés no es patrimonial hacia mi gato, mi interés hacia mi gato
no es interés patrimonial, es un interés espiritual, emocional, bueno, pues todo eso, ¿no? Emotivo, como queráis. El principio de reparación íntegra, pues bueno, el resarcimiento de los daños y perjuicios derivado de la responsabilidad civil, pues encuentra su antecedente en la restitutio in integrum romana. Se trata de reponer al perjudicado en una situación equivalente a la que me encontraría si el daño no nos hubiera ocasionado el daño. Ello implica que no debería sufrir menoscabo, pero tampoco debería lucrarse como consecuencia de la reparación. En consecuencia, esta reparación exacta no suele presentar dificultades cuando se trata de bienes patrimoniales, porque hay un equivalente pecuniario. Pero la práctica, pues con periciales, pues se puede establecer un precio exacto, ¿no? Bien en forma específica o por equivalente económico. Es decir, que me den otro, o que me cambien la valla, que he roto con el coche, pues otra valla. O que me den el dinero que vale la valla. Eso es de forma específica, que me den otra valla, que me coloquen una valla, y por equivalente es que me den el dinero de la valla. ¿Vale? Encuentra la concreción del daño resarcible, pues dos criterios. Uno es el criterio objetivo, la reparación se concreta en el valor objetivo del mercado. Aquí estoy resarciendo un daño común. ¿Por qué? Pues porque es un valor objetivo de mercado, daño común. Y luego hay un criterio subjetivo, que es la recuperación cuantificada, pues ese valor particular que tiene el bien para el perjudicado. Entonces es un daño propio. Es decir, si a mí me dañan un cuadro voy a poner un marco, me dañan un cuadro de mi madre, o de mi padre, pues lógicamente me enfadaré más, porque para mí tiene un valor más allá del patrimonial, un valor extrapatrimonial o emocional, si queréis. O, por ejemplo, la pérdida de voz como consecuencia de una lesión no es lo mismo de una lesión. ¿Veis? En una lesión no puede ser igual para un administrativo, para un docente que trabaja con su voz, o para un soprano, ¿vale? Son distintas valoraciones con criterios subjetivos. ¿Cuáles son las excepciones? Pues las excepciones es que, claro, la reparación integral no debe aplicarse a ciertos supuestos. Vamos a destacar dos. Cuando se trata de valorar o apreciar daños no patrimoniales, pues entonces, claro, hablamos de intereses. Y entonces, cuando hablamos de intereses, hay que excepcionar en esta valoración aquellos que por su propia naturaleza sean difíciles de valoración pecuniaria, por la dificultad que impide alcanzar la equivalencia exacta del daño y la reparación. Los perjuicios extrapatrimoniales quedarían, por tanto, ajenos a una aplicación estricta desde el perjuicio de la valoración en cada supuesto sometido a discrecionalidad del juzgador. Es decir, si alguien atropella a mi gato, pues claro, lógicamente, la naturaleza de mi gato y el valor que tiene para mí, pues no es cuantificable. Es muy difícil que por la naturaleza del bien se pueda cuantificar cuánto vale para mí mi gato, ¿no? Entonces, luego es una excepción. Los que por su propia naturaleza son de difícil cuantificación. Otra excepción a la reparación. ¿A qué son excepciones? A la reparación in integrum o reparación integral, ¿vale? También es verdad que mi gato es insustituible. Entonces no me pueden dar otro gato y decirme, bueno, aquí tiene usted otro gato o aquí tiene usted 100 euros. Pues oiga usted, esto no me está reparando integralmente porque esto es una excepción, ¿no? Bueno, el segundo caso es el que el agente causante, vamos a llamar el agente, el agente causante del daño resarcible ha obtenido con su acción ilícita un beneficio muy superior al montante de la cuantía de los efectivos daños que ocasiona la víctima. En estos casos, si se le impone al causante del daño una obligación solo de indemnizar el valor, pues claro, resultaría rentable provocar el daño, ¿no? Pues para evitarlo, se opta por establecer otro criterio. Por ejemplo, si resulta que yo tengo un cuadro de un pintor y este pintor, pues bueno, si alguien resulta que
me roba mi cuadro y lo vende o lo subasta y saca un valor muy superior, porque si luego me indemnizan a mí con el valor del marco y del cuadro, sin tener en cuenta el autor, pues igual me dan una miseria. Y resulta que el otro que la ha vendido le ha salido muy rentable sustraerme, digo robarme ya, porque entonces sería un delito, o yo qué sé, o por ejemplo, una sustracción también podría ser si yo se lo dejo voluntariamente y él lo subasta y saca un dineral, pues oiga usted, no le puede salir beneficioso causar ese daño. No le puede salir rentable. Entonces, ¿aquí qué hace la jurisprudencia? Pues cogen y establecen otro criterio, cambian el criterio y entonces cambian o le dan opción o le dan la posibilidad de optar. Y le dicen, oiga usted, opte por el criterio de el beneficio obtenido por el agente causante, por no llamarlo el ladrón o al que le dejé un cuadro y va y lo vende, en lugar de exponerlo, ¿no? Va y lo vende. Pues bueno, en esos supuestos al titular se le ofrece pues eso, al titular del derecho violado se ofrece la posibilidad de optar por el criterio del beneficio obtenido por el jeta que ha vendido el cuadro en lugar de, pues bueno, a la hora de cuantificar el daño. Se le dice, opte usted por el valor objetivo de la cosa para indemnizar cuantificado o, claro, como va a ser esto una miseria, pues entonces, claro, si en la subasta ha obtenido mucho más, pues puede usted elegir el beneficio obtenido por esa persona. Así se explica que este criterio, en supuestos en que el ganador obtiene con su conducta ilícita un beneficio muy superior a los daños que ocasionado el titular o el derecho o interés conculcado. Pues bueno, ya lo veis, estas son las dos excepciones, por su naturaleza o porque la acción ilícita pues, ha obtenido un beneficio muy superior. Pues claro, dos excepciones. Pues ya veis, aquí tenéis el esquema de derechos reales, como es el esquema, y aquí habrá una página, y para el ganador del concurso habrá aquí una página donde ponga el daño, y habrá otro esquemita, muy bien hecho por el ganador, y al final, pues bueno, pues tendrá aquí su esquema. Así que os animo a participar en el concurso y nada, pues mandáis un Word horizontal, vertical, como queráis, y el ganador pues lo pondremos aquí a continuación, este esquema, o le haremos un vídeo para que todo el mundo lo vea y le proclamaremos ganador del concurso el esquema del daño, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos los que habéis participado. Gracias por seguir viendo los vídeos y nos vemos en el próximo vídeo, próxima clase.